Werner fue director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario. Alejandro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Eduardo. Me, ¿Cómo gu- estás? me gustaría un análisis suyo de esto último. Sí, creo que tú hiciste el mejor análisis con tu frase. El fondo, al final del día, sabe que no va a cobrar porque Argentina no puede pagar los vencimientos del programa anterior. Entonces, al final del día, la pregunta es, o renueva haciendo como si Argentina cumple con el programa y sigue para adelante y no se vuelve un factor en la política argentina y en el proceso electoral argentino, o directamente actúa como debería de estar actuando de acuerdo, digamos, a sus lineamientos y pues básicamente no sigue con el programa, no aprueba, digamos, el próximo desembolso y Argentina estaría en atrasos, en default con el fondo los próximos 8 meses hasta que un nuevo gobierno plantee un nuevo programa y restablezca, digamos, un proceso en el cual el fondo, siguiendo, digamos, sus lineamientos y los programas normales, pueda empezar a refinanciar el programa, diciendo que Argentina está siguiendo políticas que van a llevar a una corrección de la situación macroeconómica. Como tú dijiste, prefiere básicamente no volverse un factor en la política argentina, dejar que las cosas sigan su curso y básicamente refinanciar los vencimientos con un programa que acomoda cualquier cosa que haga la República Argentina. Si bien es cierto que la situación externa es diferente y amerita un cambio en metas por la sequía, sobre todo por la sequía, claramente Argentina además ha seguido políticas que eran inconsistentes con tratar de hacer un esfuerzo para acomodarse a estas nuevas circunstancias, como fue el anuncio, obviamente, de la recompra de deuda pública, utilizando reservas. Si sabía que no iba a cumplir con la meta, no te pones objetivos adicionales de uso de reservas, ¿no? Alejandro, a ver, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea, Massa no se viene con las manos vacías, ¿no? No vuelve a la República Argentina de la India con las manos vacías. Ahora, ¿esto soluciona la política macro de la República Argentina? Para nada, Eduardo. Estamos viendo, realmente el tema con el fondo es de los menos importantes. La falta o sea, los problemas de Argentina son tremendamente profundos. Cuando ves que Argentina es uno de los 4 países con la inflación más alta del mundo, Argentina, lo oíamos en tu segmento anterior, pocos países tienen este tema de restricciones en la cuenta corriente donde no pueden importar elementos básicos para la salud de su población. Pocos países llevan una década donde el Producto Interno Bruto es menor per cápita al que tenían hace 10 años. Pocos países están en la situación en la que está Argentina, tiene inflación de 100%, y en ese sentido Argentina necesita un programa muy serio, independientemente de que esté en un año electoral, para que la población y los inversionistas nacionales e internacionales tengan visibilidad a 2-3 años de que va a haber un proceso de estabilización macroeconómica. Eso Argentina no lo tiene. El gobierno está inmerso en una pelea interna, mirando hacia su supervivencia en el mediano plazo sin interesarle cuáles son las políticas públicas que tiene que implementar para ayudar a la población. Ese es el problema, no el fondo. El fondo no le va a cobrar a Argentina por los próximos años porque Argentina no tiene casi cómo pagar. Y si está en default o está corriente con un programa que es un poco una pantomima, es irrelevante. Todo el mundo está esperando a ver qué pasa con el próximo gobierno en Argentina. Con ese gobierno va a pasar muy poco y la situación va a continuar deteriorándose. Y en ese contexto, el fondo lo que quiere es cubrirse políticamente de no ser una parte de este problema, y está tomando estas decisiones básicamente para llegar a la elección sin volverse un factor interno en la elección de este año. Alejandro, ahora Guillermo la aborda, pero al mismo tiempo se vuelve un factor interno el fondo porque termina ayudando a un gobierno populista. Claro. Y le obliga a devaluar a un gobierno que asuma y que quiera poner las cosas en orden. O sea, el rol del fondo es no menor. Igual que con Macri, ayudándolo en el último año. Tienes
yo creo que tienen la razón en la primera parte de la pregunta, un poco menos en la segunda. Yo diría que la primera sí, el fondo no tiene opciones buenas. Y en ese sentido está escogiendo la que ellos creen que es la que va a tener un impacto menor sobre la reputación del fondo en Argentina y en el mundo, pero sí, haga o no lo haga, tiene implicaciones políticas como las que tú mencionas y probablemente está eligiendo la salida o la opción menos disruptiva y que permite que la economía argentina llegue al proceso electoral probablemente siguiendo al calendario establecido originalmente, sin que haya una explosión mayor que pudiese ser culpa del fondo. Tienes toda la razón, sí, que con el gobierno... Alejandro, a partir de ahora, ¿con qué poder va a decir el fondo o exigir, no solo a Argentina, a cualquier otro país, el cumplimiento de alguna meta? Si le van a contestar, pero si usted a la Argentina le perdonó brecha del 100%, claro, que no hiciera ajuste fiscal, le avaló el control de precios, le avaló el cepo. Mira, yo creo que con otros países el problema no es tan grande. Yo lo he visto y al final del día el argumento es, bueno, el problema de Argentina es un problema crónico y si ustedes quieren ser Argentina, les damos el programa de Argentina. Probablemente nadie quiere ser Argentina. Entonces, en otros países uno por lo general negocia con autoridades que también quieren implementar políticas públicas para mejorar la situación de la población. Entonces, esa contaminación yo la he visto menor, pero tienes toda la razón. Yo creo que el fondo está siendo relativamente miope en no darse cuenta que ya con las acciones que está siguiendo ahora, está poniéndose restricciones muy importantes en cómo va a trabajar con el próximo gobierno de Argentina. Y se está poniendo en una debilidad importante para esa negociación. En eso tienes toda la razón. Y nomás para terminar, digamos, la primera pregunta que me hicieron, yo creo que con el gobierno de Macri la situación era diferente, porque el gobierno de Macri sí trató de implementar políticas. El programa terminó como terminó en eso y obviamente digamos que la razón de esa finalización muy problemática del programa puede tener muchos culpables y es motivo de otro análisis, pero el gobierno de Macri sí intentaba implementar políticas, sí intentaba corregir los desequilibrios y en ese sentido era más lógico seguir adelante con el programa. No era meramente una situación de escoger entre dos opciones, mala o menos mala. En este caso, yo no veo, sobre todo a nivel del presidente, la vicepresidenta, que asuman la responsabilidad de la implementación de un programa económico sensato. Mientras que en la administración del presidente Macri creo que hubo la intención y creo que además se trataron de implementar medidas correctivas. Por la gran incertidumbre asociada al proceso electoral de ese momento, obviamente estas no fueron exitosas y hubo obviamente el fin con controles de capitales, reestructura de la deuda, etcétera, que ya conocemos. Alejandro, muchísimas gracias, gran abrazo. A ti, Eduardo, hasta luego. Alejandro Werner.